Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de artículos de dibujo o arte que valen la pena porque son muy útiles y son muy baratos. Estos son artículos que yo utilizo casi todos los días o todo el tiempo que dibujo y yo quiero recomendarlos porque creo que serían algo útil para ti. Te voy a dejar en la descripción del vídeo los links de las tiendas que aparecen en este vídeo. Sin embargo, bueno, también creo que es importante decir que estas marcas no me patrocinan a mí, ni las páginas web, ni nada por el estilo. Realmente es información que a mí me parece útil y creo que tal vez te parecería útil a ti. Muy bien, el primer artículo que les voy a mostrar es una regla de 15. El primer artículo que les voy a mostrar es una regla de 15 centímetros. Esta regla yo la compré en Muji, una tienda que es japonesa, pero también esta regla la vende AliExpress, que fue el precio más barato que encontré. Y bueno, ella es de 15 centímetros, es acrílica y tiene unas guías también que permiten ayudarte a hacer un dibujo. Entonces, si por ejemplo estás haciendo algo geométrico, esta regla te va a ayudar a que puedas armar ese dibujo de forma más rápida y más simple, sin tener que utilizar escuadras u otros artículos. El siguiente artículo es una regla redonda. Sería algo así, que tiene varios círculos en la parte interior. Y la verdad que a mí me gusta mucho porque siempre que tengo que hacer un círculo, mi compás no es muy bueno. En cambio esto me ayuda a hacer ya los círculos de forma rápida. Esta específica la compré en Tiger, pero sé que hay otras que cuestan más barato y se pueden conseguir online. Así que bueno, les dejo aquí una referencia. El siguiente artículo es una extensión para el lápiz. Esta es la que a mí me gusta más, que tiene dos entradas para los lápices más gruesos y los lápices más finos. Y lo que hace esto es que, bueno, tú colocas allí el lápiz así y puedes dibujar con él. Yo tengo una colección de lápices que ya están muy pequeñitos. Los tengo todos en el mismo lugar y los utilizo todos con este extensor que tengo aquí. También es un producto muy económico y bastante útil. El siguiente artículo es la goma moldeable. Hay muchas de distintas marcas y de distintos precios. La goma moldeable te ayuda a limpiar un poco el grafito. A veces sucede que, por ejemplo, se mancha el resto del dibujo con grafito. Lo puedes limpiar sin tener que borrar las líneas completamente. Yo cuando termino un dibujo de grafito, antes de colorearlo, paso por encima este borrador moldeable y eso me ayuda a limpiar bastante la página para que ya el color no se mezcle tanto con el grafito. La verdad que es bastante útil y bastante económico. Luego otro borrador que también recomiendo es el borrador Dust Free o libre de polvo o libre de basura, por decirlo de alguna forma. Este borrador me encanta, yo tengo este de la marca Faber-Castell. Faber-Castell es la marca que tiene más variedad de estos borradores y la verdad son muy útiles. Toda la basura del borrador va a ser una sola pieza, por decirlo así, por lo que no se ensucia tanto el espacio de trabajo. Otra cosa que me gusta de este borrador es que es bastante eficiente, la verdad que borra muy bien y añadido a eso, pues tiene esta capacidad de no ensuciar tanto. Luego tenemos los sacapuntas que tienen varias entradas. A mí me encanta utilizar estos sacapuntas con depósitos, pero sobre todo me gustan los sacapuntas que tienen varias entradas para el lápiz, porque me permite utilizar distintos tipos de lápices en el mismo sacapuntas. Yo suelo utilizar lápices que son de diámetro grueso, que no me cansa mucho la mano. Este sacapuntas específicamente sirve tanto para los lápices que tienen el diámetro grueso como para lápices de grafito y lápices de color. Es decir, si yo tengo lápiz de color utilizo una entrada y si tengo un grafito utilizo otra entrada, cosa que me gusta porque no se desgasta el mismo sacapuntas para usar todos los lápices del mismo grosor. El siguiente artículo es un bolígrafo de gel blanco. Estos bolígrafos de verdad que son muy buenos porque te ayudan a hacer detalles en color blanco sobre el color que tú apliques. Este bolígrafo de gel es bastante eficiente porque permite que puedas pintar encima de acuarela, encima de marcadores de alcohol, encima de colores, en fin. En casi todos los materiales lo puedes usar. Lo puedes utilizar también para escribir o hacer delineados en papeles de colores. Y la verdad que a mí me encanta, yo lo uso mucho para hacer detalles en mis dibujos, para poner brillos y de verdad que me encanta, yo lo utilizo mucho.
Vale, el siguiente no es un artículo como para dibujar específicamente, pero sí ayuda en el proceso de dibujo, que es, bueno, la pala y lo que llaman aquí el recogedor y una brocha de mano, una escoba de mano. Esto lo que te ayuda es a limpiar la mesa cuando terminas de trabajar. En mi caso yo borro mucho o el sacapuntas bota basura o lo que sea y siempre se me llena la mesa de basura. Entonces lo que suelo utilizar es esto para recogerlo todo sin tener que ensuciarme las manos ni manchar más la superficie. Otro artículo que también no es para dibujar específicamente pero es muy útil es pues un trapo. Yo he estado pintando con acuarelas desde 2014 y siempre he utilizado papel para limpiar las brochas y la verdad que no es muy bueno para el medio ambiente. Un trapo es mucho más eficiente, también ayuda al medio ambiente sin tener que gastar o contaminar con tantos materiales. El siguiente artículo puede ser algo que no esperes en un vídeo sobre materiales de dibujo, pero yo creo que es algo muy útil y es este soporte de tabletas de IKEA, que es bastante económico. Este soporte de IKEA te va a ayudar a poner la libreta de forma levantada a la hora de dibujar. Eso me ha ayudado a mí a no hacerme daño en el cuello y además me ha ayudado mucho con las dimensiones de los dibujos. En mi caso los dibujos me salían un poco extraños, por ejemplo los personajes me salían un poco alargados y creo que era por el punto de vista que tenía. A veces comprar una mesa de dibujo para ilustradores es un poco caro, pero esto es una gran solución y además es bastante económico. Y por último, y creo que este es el gran descubrimiento de este vídeo, son estas libretas de la marca Royal Talents que se llaman Art Creation. Y estas libretas la verdad que son increíbles. Ellos tienen esta que es un formato cuadrado y también tienen una que es tamaño, si no me equivoco, A5. Sí. Y esas de tamaño A5 son increíbles, de verdad. Si tú has probado libretas de la marca Moleskine o libretas caras, estas son como esas libretas, pero a un precio bastante más reducido. Y además son más fáciles de conseguir porque las venden en bastantes sitios. Yo por ejemplo compré una en la tienda de mi barrio y bueno, ellos tenían de todos los tamaños. Una tienda pequeñita y aún así lo vendían allí. Las páginas son lisas y lo suficientemente gruesas como para aguantar distintos materiales. Yo la he probado con acuarelas, con bolígrafos de gel, con marcadores de alcohol, con lápices de colores. De verdad que es bastante eficiente y de verdad es un bajo precio. Y tienen bastantes páginas. Sobre el papel también debo decir que es un tono como crema y no blanco. Yo la verdad no suelo trabajar mucho con este tono de papel. Sin embargo, cuando yo escaneo mis dibujos, el tono de papel no me molesta. No se ve tanto en el dibujo, no me afectan los colores. Muchas gracias por ver este vídeo. Bueno, yo antes de hacer este vídeo lancé otro vídeo en el que tenía como una especie de avatar dibujado que iba a ser como el personaje que iba a llevar mi canal. Luego decidí no hacerlo así porque realmente, en mi opinión, no me gustó mucho el resultado. Así que creo que a partir de ahora pues llevaré yo el canal, no sé, tal vez cambie de opinión, quién sabe. Y bueno, también quiero agradecerles a todos los que me han seguido estos días. Ya alcancé los 100 seguidores y la verdad es que estoy súper feliz. Espero poder hacer más contenidos que sean útiles y bueno, si tú quieres proponer algún contenido de dibujo o ilustración, no dudes en dejármelo en los comentarios. A mí me encanta responder a todos los que me escriben. La verdad que me hace feliz conectar con una comunidad de ilustradores en YouTube, en internet. Si tú quieres conectar conmigo, hazlo a través de los comentarios. Y si te gustó el vídeo, no dudes en seguir el canal y dar la campanita para más contenido similar. Muchas gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.